En la ciudad de Santa Fe, Argentina. Una chica llamada Carmen del Rosario. Estaba en su cuarto viendo la televisión, ya eran las 11 de la noche, era fin de semana. Cuando un amigo suyo de la escuela llamado José Luis decide marcarle para hablar con ella y pues, preguntarle cómo estaba y todo eso. Obviamente a este chico le gustaba Carmen, pero como casi a todo hombre los nervios le ganaban y prefería ocultarlo con llamadas. Y varias cosas más como salidas. Los dos se encontraban hablando por teléfono y en una de esas tantas conversaciones José Luis le pregunta a Carmen: «Oye, ¿alguna vez has jugado el ahorcado?». La chica le dice sí, es el juego que le tienes que atinar la palabra, ¿no? El del dibujo. A lo cual José Luis le dice: «No, es otro». José Luis empieza a decirle que para jugarlo, tiene que ser las 3 de la mañana, tener una cuerda en mano y tiene que estar completamente sola en su cuarto. Una vez que está sola y que no haya ninguna intervención, ella tiene que poner la cuerda colgada de alguna manera en el techo de su cuarto. Una vez colocada, apagar la luz, cerrar los ojos y decir 7 veces: «Ahórcame o déjame vivir». José Luis le explica que una vez terminada la última palabra empezara a escuchar como si alguien abriera su puerta, se subiera a la cuerda y según su respuesta de este tipo era lo que te iba a pasar y que para terminar el juego tienes que quitar la cuerda y quemarla. Obviamente a Carmen le disgusta y le empieza a decir que no la asustara de esa manera. A lo cual José Luis le dice: «Pensé que ya sabías del juego». Carmen le dice que no. Pasan alrededor de 5 minutos más hablando cerca de otros temas ya olvidados de todo eso. Y José Luis vuelve a insistir con lo mismo: «¿Entonces no has visto historias ni nada acerca de ese juego?». A lo cual dice Carmen que nunca había visto algo así parecido. Luego José Luis le pregunta: «¿No te animarías a jugarlo?». Carmen, aún sin creer, le dice que no pasara nada y que era una pérdida de tiempo. José Luis, riéndose, le dice que, si no es cierto, ¿por qué no lo haces? A lo cual Carmen le dice: «A ver, deja investigo de ese juego». Carmen prende su computadora y empieza a buscar acerca de ese juego. Y como todo juego ritual le salían historias y te decía cómo jugarlo. Lo típico de cuando investigas un juego de esos. Vio tópicos de miedo hablando de eso y diciendo que el juego era real. Y ya explicaba la historia del juego. Que era acerca de un señor llamado Juan que un día decidió ahorcarse a esa misma hora y en su cuarto a oscuras. Y de ahí salieron muchas historias acerca de él, pero un chico hizo un ritual que él mismo había inventado para invocarlo pensando que no iba a pasar nada. Y que había publicado en su perfil que lo iba a jugar y lo que iba a hacer a ver qué pasaba. Y pues el chico cerró la puerta a las 3 de la noche. Y colgó la cuerda, apagó focos y cerró los ojos. El chico pensaba que no iba a pasar nada. Él iba escribiendo todo esto en una libreta, acerca de sus sensaciones. Pero para su sorpresa empezó a escuchar ruido en su cuarto, se asuste, pero el chico muy valiente seguía apuntando en la libreta. De ahí ya no vemos más texto en el cuaderno. Este chico, según varias noticias y padres, desapareció sin dejar nada más que su cuaderno. Carmen, sin creer en todo eso, le dice a José Luis que todo era un engaño y que no creía en eso. José Luis le dice: «Pues, quién sabe, si quieres hazlo, pero ahí dice que es cierta la historia». Carmen le dice a José Luis: «Mira, voy a jugarlo y si no pasa nada me debes algo». José Luis le dice: «Está bien, pero ten cuidado». Ellos seguían en la llamada. Carmen, armada de valor, decide cerrar la puerta de su cuarto, amarra la cuerda al ventilador del techo de su cuarto. Apaga las luces y empieza a decirlas 7 veces. «Ahórcame o déjame vivir». Ya la última vez que dice la palabra, ella se queda paralizada del miedo, esperando a que algo pasara. Ellos dos seguían con la llamada, José Luis y Carmen. José Luis, oyendo todo lo que hace, se empieza a reír, pero Carmen no lo escucha. Y luego José Luis le dice: «Carmen, no es cierto, todo eso es broma». Carmen voltea enojada a ver el teléfono y le dice a José Luis, pero aún sin apagar la luz ni nada, que era un idiota y para que le dice que lo juegue si no es cierto. José Luis se empieza a reír más fuerte, cuando de repente, en la habitación de Carmen se empieza a escuchar pasos, en camino a su cuarto. Carmen, muy asustada, toma el celular y se acuesta en la cama. Con su respiración agitada le dice a José Luis: «Alguien se acerca a mi cuarto». José Luis le dice: «¿No serán tus padres?». Y ella le dice: «No, ellos están del otro lado del pasillo, no pueden ser». José Luis, sin creerle, le dice: «Pues sal a ver quién es». Ella le dice: «¿Es en serio, José Luis?». Entonces José Luis reacciona y le dice: «Salte de ahí, ve con tus padres». Ella le dice: «No, ya se escucha muy cerca». Entonces se echa las sábanas a la cabeza y escucha cómo se abre la puerta de la habitación. Y se escuchan pasos descalzos.
que van en camino a la cama, ella muy asustada respira muy fuerte y José Luis solamente escucha. Cuando Carmen siente como si esa persona se pusiera arriba de su cama y empieza a escuchar como ese tipo respiraba. Entonces José Luis habla lo más bajo posible, casi susurrando, y le dice: Carmen, ¿quitaste la cuerda? Ella le dice no, pero muy bajo. Y José Luis solamente le dice corre. Ella decide ir corriendo a su puerta, pero su puerta se cerró y no la dejaba salir. Cuando ella voltea a ver su cama, no podía ver nada, todo estaba muy oscuro. Se seguían escuchando la respiración. Ella muy asustada se queda inmóvil y respiraba muy profundo. Cuando empieza a escuchar pasos otra vez, pero estos ahora se dirigían hacia ella. Carmen con toda su fuerza empieza a patear la puerta y a gritar. Los pasos se podían escuchar muy cerca. Carmen no podía salir. José Luis, escuchando todo, le grita muy asustado: Carmen, salte de ahí. Cuando llegan los padres de Carmen a su habitación no podían abrir la puerta, solo escuchaban los gritos de su hija. José Luis, muy asustado, decide ir a su casa lo más rápido posible. Obviamente se cambia, se pone tenis y fue a ver qué estaba sucediendo. Los padres seguían forzando la puerta. Cuando ellos abrieron la puerta, prendieron la luz y vieron a Carmen en su cama con mucha sangre. Fueron y le preguntaron qué pasa. Carmen dice: me duele. Gritando. Cuando los padres le levantan la camisa del estómago decía: te dejaré vivir. Cuando José Luis llega a su casa, los padres estaban gritando, diciendo y preguntando que por qué ella, y qué había hecho. José Luis, muy asustado, toca la puerta, entra y ve a Carmen llena de sangre en la camisa. Obviamente Carmen fue llevada al hospital más cerca. Y ahí todo había acabado esa misma noche. José Luis nos cuenta que él volvió a la casa y que tomó la cuerda de su cuarto y se la llevó para quemarla. Pero que él sentía como si alguien lo estuviera viendo. Cuenta que después de quemar la cuerda ya no pasó nada más. Pero que es una lección para esas personas que no creen en fantasmas. Él se sigue arrepintiendo de lo que le pasó a Carmen. Y fue a pedirle disculpas y todo eso. Pero Carmen nunca más le volvió a hablar. Carmen dice que aún está muy traumada de esa noche. Y que le da miedo de tan solo contarla. Nos cuenta que cuando este tipo estaba con ella, se sentía muy frío y vacío. Y que no sabe cómo le escribió eso, pero que solo sentía que le dolía mucho el estómago y por eso gritaba. Carmen aún tiene esa cicatriz, aún nos cuenta, pero obviamente ella no enseña las marcas. ¿Y tú qué dices? ¿Seguirás de escéptico? José Luis nunca volverá a ver a Carmen según nos cuentan. ¿Te animarías a jugarlo?